Hola a todos, bienvenidos a Andier Aduanas, vuestra comunidad de comercio internacional. En este vídeo os voy a explicar en qué consiste el método del valor de transacción de las mercancías en aduana, que es el que se debe utilizar con prioridad con respecto al resto de métodos de valoración de las mercancías. Os explicaré qué requisitos y criterios debemos cumplir y, en su defecto, si no fuera así, cuáles son los métodos que deberíamos utilizar y en qué orden. El valor de transacción es el precio realmente pagado o por pagar. Es el pago total que por las mercancías importadas haya hecho ya o vaya a hacer en un futuro el comprador al vendedor, ¿vale? Digo vaya a hacer en un futuro porque el pago se ha podido acordar a 30 días vista, a 60 días vista, etcétera, etcétera. Incluye todos los pagos hechos a condición o a consecuencia de la venta de las mercancías importadas que nos ha hecho el proveedor a nosotros clientes. ¿Qué condiciones deben cumplirse? Bueno, en primer lugar, tiene que haber prueba de que existe venta. A la aduana de importación en el país de destino le deberemos presentar, por ejemplo, pues una factura comercial o un contrato de compraventa o un documento de pedido, etc. Ese sería el primer requisito. Otro requisito es que no existan restricciones a la cesión o utilización de estas mercancías. Puede imponer la ley del país de importación alguna restricción. Estas no cuentan, estas sí son válidas. ¿Por qué? Porque las pone el gobierno. O si nos las marca la empresa proveedora, nos puede poner restricciones que limiten el territorio geográfico donde podamos revender las mercancías, porque, por ejemplo, nosotros podemos ser el distribuidor oficial de una marca china en España, pero esa misma marca china puede tener otro distribuidor oficial en Francia, otro en Portugal, otro en Italia y así sucesivamente. Entonces, ¿nos puede restringir que esta empresa matriz de la que nosotros colgamos o esa marca principal que vendamos únicamente en España? Sí, porque somos el distribuidor exclusivo en España y nos pondrá a nosotros un precio de acuerdo a la renta per cápita y otras circunstancias del mercado en España. Al de Francia le pondrá otro, al de Portugal otro y así sucesivamente. Pero no tiene que haber otras condiciones adicionales. Por ejemplo, la venta o el precio no deben estar supeditados a otras condiciones cuyo valor no podamos determinarlo ahora con exactitud. Por ejemplo, si el proveedor nos marca que el precio de la mercancía que nosotros importamos esté en condición de que nosotros, por ejemplo, adquiramos también una cierta cantidad de otras mercancías. Para la mercancía A nos pone un precio a condición de que le compremos también mercancía B. O, por ejemplo, otro caso, pues el precio de la mercancía que importamos que dependa del precio o los precios a los que nosotros, como importadores, vendamos otras mercancías a nuestro proveedor. Por ejemplo, tenemos un proveedor ruso que nos vende petróleo y nosotros a él le vendemos gas. Entonces, en función del precio al que nosotros le vendamos el gas, él nos marca el precio del petróleo. O bien, otro ejemplo, pues que el precio se establezca condicionándolo a una forma de pago concreta. Si me pagas en efectivo y al contado, te doy este precio. Si me pagas por transferencia, este otro. Y si me pagas por crédito documentario, este otro. No se puede. Por otro lado, la compraventa se tiene que hacer en precio absoluto. Es decir, no revertirá ni directa ni indirectamente a nuestro vendedor o proveedor ninguna parte de una futura reventa que nosotros hagamos de las mercancías importadas o de un posible alquiler que hagamos a posteriori o una cesión que hagamos a posteriori, etcétera, etcétera. Lo único que nosotros sí que podremos incorporar pues serán las comisiones que haya en la operación, que existan en la operación, ¿vale? Salvo las comisiones de compra. El coste, por ejemplo, de envases y embalajes, si no estuviera incluido en el precio y hubiéramos pedido un envase o embalaje especial, y los gastos de, pues, por ejemplo, determinados servicios especiales que nosotros exijamos al proveedor, o si hubiera relacionados con el producto cánones y derechos de licencia, ¿vale? Así como, por ejemplo, el coste del seguro y el transporte y otros costes
si es que la compraventa no fuera en Incoterm CIF, sino en otro distinto. Pero nunca vamos a poder incorporar los gastos en los que hayamos incurrido después de haber importado la mercancía. Ni la deuda aduanera, ni los gastos de transporte interior en España, ni la construcción o el montaje, si fuera una máquina u otros similares, porque todo esto ya tiene lugar en el país de importación y a posteriori de la importación. Por lo tanto, nunca puede ser recogido como valor en aduana y nunca vamos a pagar deuda aduanera por gastos que hayan tenido lugar en el interior del país de destino. Y la última parte que quería destacar muy importante es este punto 4, que no haya vinculación entre el comprador y el vendedor. En principio, esto por sí no hace que tengamos que descartar el método principal o valor de transacción, sino que puede existir vinculación, pero habrá que comprobar si esta vinculación ha influido en el precio o no y si el valor de transacción se aproxima mucho a un valor de mercado. O sea que si el importador demostrase que la vinculación no ha influido en el precio y no nos han hecho rebajas especiales debido a esa relación y el valor de la operación, el precio-factura, se aproxima muchísimo al valor real de mercado, en este caso la aduana da por bueno que exista vinculación, o sea, no habría problema por este motivo. ¿Qué significaba la vinculación? ¿En qué casos existe vinculación o relación entre las partes? Pues si una de las partes ocupa cargos de responsabilidad o dirección en la otra empresa, por ejemplo, el comprador en la del vendedor, o si están legalmente reconocidas como empresas asociadas en negocios, o por ejemplo, si están en relación de empleador y empleado o matriz filial, o si una empresa tiene directa o indirectamente la propiedad o el control, posesión de acciones, por ejemplo, por más del 5% de la otra empresa y además con derecho a voto, o si las dos, por ejemplo, están controladas por una tercera empresa o bien por familiares, etcétera, etcétera. ¿En qué casos normalmente puede la Administración de Aduanas tener motivos para dudar de la veracidad o de la exactitud del valor que nosotros hemos declarado? Pues, por ejemplo, cuando el valor en aduana, basado en el método principal o el valor de transacción, en este caso, haya documentos que faltan, presentados por el importador, por ejemplo, o aun habiéndose presentado todos los documentos, hay datos que no encajan, que chirrían por operaciones próximas en el tiempo, de mercancías idénticas o similares, procedentes del mismo país. Entonces, bueno, cuando la administración, por cualquier motivo, ¿vale? De los que os estoy contando, cuando la Administración de Aduanas tenga argumentos o motivos para dudar de la veracidad del valor declarado, en este caso por nosotros compradores, o puede que declare la importación el exportador, por ejemplo, si hablamos en un Incoterm DDP, Delivery Duty Paid, ¿vale? A quien corresponda, en función del Incoterm pactado, y la aduana, como primera medida, generalmente podrá pedir al importador que le proporcione una explicación complementaria de que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas. Y si una vez recibida la información complementaria, aduanas tiene aún dudas razonables, podrá decidir que el valor en aduana de esas mercancías no pueda determinarse con arreglo al valor de transacción o método principal, ¿vale? Aquí, lógicamente, aduanas tiene que comunicar y argumentar sus motivos de duda al importador, que a su vez tiene que disponer de un plazo razonable para poder responder y contraatacar de alguna forma, ¿no? Justificar que efectivamente todo lo que pone en la documentación sea cierto y sea valor de mercado. Una vez que se pasa ese plazo, si la aduana aún así no ha quedado conforme, decidirá que se ha de utilizar un método alternativo. Se lo comunica nuevamente al importador por escrito con los motivos en los que se haya inspirado un poco para esta decisión definitiva
y por lo tanto, bueno, pues iremos a uno de los métodos alternativos. Estos habrán de adoptarse por estricto orden, entonces nos iríamos al método de mercancías idénticas, si no las hubiera, método de mercancías similares, si no las hubiera, el método deductivo, si no se pudiera, pues el coste de producción, y si no se pudiera, pues el método de último recurso. Si hubiera peculiaridades que hicieran que ni el método principal ni el resto de métodos secundarios se pudieran emplear, en ese caso nos iríamos a los métodos especiales. Y entre todos tiene que haber uno que encaje con nuestra operación, que funcione y que se pueda utilizar. En resumen, valor de transacción, ¿cuándo se podrá usar? Cuando exista venta de mercancía y además factura, no existan restricciones al uso del producto, cuando todos los conceptos absolutamente queden claros, justificados y puedan ser valorados a fecha de la importación, cuando nada de una posterior venta por nuestra parte o alquiler o cesión, etcétera, revierta al vendedor y no pueda ser valorada a precios ciertos a día de hoy. Y por último, que si existe vinculación entre las partes, pues esta no afecta al precio. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes comentar los vídeos, compartirlos y suscribirte al canal.